¿Qué tal? Bienvenidas de nuevo a los directos Farmacia Saludable. Hoy vamos a hablar, hoy tenemos el título de Vender más desde tu vocación sanitaria. Cómo dispensar activamente sin sentir que estás traicionando tu profesión. Eso que en algún momento a alguna nos ha parecido. Si estás aquí, sospecho que es porque te está pasando alguna de estas cosas. Primero, que ves un cliente con receta salir por la puerta y por dentro sabes que ese paciente no va a terminar de resolver su problema porque no le has dicho todo lo que sabes o que has hecho cursos de venta, de comunicación, de mostrador y al final, en el crítico momento delante del cliente, las palabras es que no te salen. O que en el fondo, pues llevas mucho tiempo pensando cómo recomendar y que eso puede ser meterle mano al bolsillo de alguien y que tú, pues realmente no hiciste farmacia para esto. Si te suena cualquiera de estas tres opciones, este directo es para ti. Cuando hablo con titulares de farmacia rural, de farmacia pequeña o de algunas que están en barrios donde se conoce a las personas por su nombre, muchas me dicen que ellas no venden, que el equipo no vende. Otras sí, ¿vale? Otras lo tienen claro, pero la mayoría no. Y las que sí que hacen consejo con venta, realmente se están lamentando de que sus equipos pues no lo hacen tanto en general. Y esto mm, es porque se les hace muy raro vender, se les hace muy raro proponer o complementar lo que ya se están llevando con receta. ¿Has pensado alguna vez que no te hiciste farmacéutica para vender? Tienes vocación de servicio, tienes los productos que tu cliente necesita y aún así, nada. Los pacientes salen por la puerta con la mitad de lo que realmente necesitan. Nos ha pasado a todas, a mí también, cuando era titular y cuando era farmacéutica adjunta. Por eso insisto tanto con mis alumnas de la metodología Impulsa. Hoy no vamos a hablar de técnicas de venta cruzada, de manual. Esto es para ti si tienes vocación y quieres poner la vocación a trabajar en el mostrador sin traicionarte a ti misma ni siquiera un poquito. Y antes de continuar, para las que no me conocéis, me voy a presentar. Soy Mari Carmen Sáez, soy farmacéutica desde hace más de 25 años. Fui titular de una farmacia en Madrid, luego de otra, primero en el centro, digo primero en el barrio, luego en el centro. Farmacias absolutamente distintas y la segunda la vendí por motivos de salud en el año 2016. Desde el año 2018 acompaño a titulares de farmacia con vocación. Más de 150 titulares han pasado ya por mis mentorías y más de 27.000 me habéis acompañado en formaciones gratuitas como esta. Y una cosa que te digo desde el principio, porque este directo va precisamente de esto, es que hay farmacias que están muy enfocadas en la venta y otras que están muy enfocadas en la vocación y no venden. Hay farmacias que están enfocadas en vender, 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 el puro business, y es una manera de hacer farmacia, pero que no va con la mía. Es respetable, pero no va con la mía. Yo trabajo con titulares de farmacia rural o de farmacia pequeña con vocación, con farmacéuticas que quieren facturar más, sí, pero cuidando de sus clientes, ayudando de verdad, sin vender a su paciente lo que no necesita y recomendando todo lo que sí que necesita. Y hoy quiero que salgas de aquí con una idea súper grabada, que dispensar activamente es hacer bien tu trabajo. Es atención farmacéutica completa. Es lo que aprendiste en la facultad. Y eso es exactamente la manera de empezar a vivir de tu farmacia y no para tu farmacia. Vivir desde tu vocación sanitaria ayudando más y más a tus clientes. Así que lo que vamos a ver hoy es, primero, por qué el para qué haces las cosas tiene que ir antes que la técnica. En segundo lugar, sí que vamos a aplicar un BAM, una técnica por BAM, en un caso súper concreto para que veas cómo se hace en algo que está dentro de tu farmacia casi todas las semanas. Y en tercer lugar, cómo conviertes esto en un protocolo semanal en tu farmacia, tanto si estás sola en tu farmacia y sola en mostrador, como si tienes equipo. Así que, venga, vamos al lío. Empiezo por algo que es para mí lo más importante de todo y es el para qué haces las cosas, ese por qué último de tu vida, de tu farmacia, de tu negocio. Empiezo por ese motor tan importante para ti,
que es el que todas tenemos, aunque muchas veces no seamos conscientes de ello. Puedes aprender el mejor guión de dispensación del mundo. Puedes memorizar las 3 frases primeras que le tienes que decir, hacer el hook perfecto. Puedes tener el pack recomendado en tu cabeza, todo fabuloso, el stock, puedes tener todo perfecto. Puedes hacer todo eso, pero si en tu cabeza sigues creyendo que recomendar equivale a molestar, entonces es que no vas a recomendar, no lo vas a hacer. Y no vas a hacerlo porque las técnicas se te van a atragantar cuando se usan, cuando en el fondo piensas que esto no es lo tuyo, ¿verdad? Te voy a contar ahora el caso de una farmacéutica con la que trabajé hace tiempo, una farmacéutica que la vamos a llamar S, vamos, la vamos a llamar S, es titular de una farmacia rural, es ya sola, es de uno de esos pueblos donde todo el mundo se conoce. Y cuando empezamos me dijo 2 cosas. La primera es que quería facturar más, pero sin estar todo el día pensando en los números, ¿vale? Que quería estar tranquila, que quería vivir tranquila, que para eso se había comprado una farmacia rural. Y la segunda, y era más difícil, me dijo que hacer preguntas a la gente en el mostrador le costaba muchísimo. Porque es que, claro, eran los clientes de toda la vida y no le salía de manera natural. Empezamos con ella a trabajar por lo de siempre, con los básicos que además le generaban, por los básicos que además suelen generar mucha menos fricción, a ella le generaban menos fricción y a la mayor parte de las farmacéuticas con las que trabajo es así, y son los más sencillos de implementar. Empezamos por ordenar el almacén, por seleccionar el stock. Trabajamos también qué producto encajaba con cada necesidad de salud típica de su farmacia y luego entrenamos dispensación por dispensación. Pero hubo un momento en que ese hizo un clic. Y un día me dijo que había entendido, por fin, después de que yo se lo había dicho muchas veces, pero por fin un día entendió que si ella no le daba el consejo o no le daba opciones a su cliente, le estaba quitando la posibilidad de elegir si quería mejorar su salud. Y déjame que te lo repita de nuevo. Cuando te callas en el mostrador, le estás quitando a tu paciente la posibilidad de elegir si quiere mejorar su salud. Y este es el para qué. Y esto es la base de todo. Porque cuando tú tienes en la cabeza que callarte es quitarle a tu paciente una oportunidad de mejorar, entonces la conversación en el mostrador cambia totalmente. Tu cabeza pasa de pensar, voy a intentar venderle unas toallitas, por ejemplo, a pensar, voy a darle todo lo que necesita para curar bien sus ojos. Y luego ya el cliente va a decidir. Fíjate en la diferencia más grande que es esa, sobre todo a nivel mental, ¿no? Porque si tu para qué es facturar más, entonces la recomendación te va a salir forzada y el paciente seguro que se va a dar cuenta. Muchas veces esto ocurre en titulares o cuando a los equipos se le dice, no, es que tenéis que sacar esto sí o sí. El equipo no entiende por qué lo tiene que hacer más allá de que tú factures más. Y eso ellos como profesionales de la salud ni lo entienden, ni lo quieren, ni lo comparten y no lo ven apropiado. Pero sí les hacemos entender, y si todos los profesionales de salud que estamos en el mostrador entendemos que ese consejo, que esa recomendación completa viene porque le estamos dando la posibilidad al cliente, al paciente, de cuidar mejor su salud y que luego él decidirá, entonces el discurso cambia totalmente y sobre todo la actitud del profesional ante la venta cambia totalmente. Así que, antes de abrir la persiana esta tarde, respóndete a esta pregunta, solo a una, no hace falta que sean más. ¿Cuál es mi para qué cuando estoy en mostrador? El que realmente tengo cuando le estoy dando una recomendación completa. Si tu respuesta no es que se cure bien, el cuidarle, entonces no seguimos hablando de esto. Pero si lo que tú piensas es, yo estoy aquí para ayudarle, para que tenga una vida más saludable, entonces date a ti misma el permiso de recomendar sin ningún tipo de apuro. Si la respuesta es no lo sé, entonces es cuando no puedes entrar ni siquiera a tocar la técnica. La técnica la puedes tocar cuando tienes muy claro el por qué haces las cosas. Ese es exactamente el tipo de conversación que abro contigo en la reunión de análisis y evaluación previa que tengo con todas las titulares antes de entrar en mis mentorías. Porque tú para qué, el por qué haces las cosas, yo no te lo voy a enseñar.
Ni yo te lo voy a enseñar, ni nadie te lo va a enseñar. Eso viene contigo. Es tu base, es tu vocación, es la razón de ser de tu farmacia. Y yo, como mentora, lo tengo que entender. Y a partir de ahí es desde donde vamos a trabajar. Cuando el para qué está claro, ahora sí vamos a la técnica, vamos al mostrador. Vamos con la herramienta que quiero que te lleves grabada hoy y es el BAMP. BAMP no es un acrónimo, es la manera en la que los americanos, en lo que, en inglés se dice venta complementaria. Y yo lo llamo así y mantengo el inglés porque quiero que te acuerdes siempre. BAMP se entiende muy bien, se recuerda muy bien. Así que acuérdate que tienes que hacer una venta con BAMP. BAMP es la manera de dispensar activamente desde una necesidad base, desde el medicamento del medicamento que tu paciente ya viene a buscar cada mes, desde ese principio activo, desde lo que tú como farmacéutica sabes que necesita para usar ese medicamento o por tener una patología crónica o por tener o por venir con una patología aguda en un momento determinado, ¿vale? El BAMP, un BAMP tiene tres pasos. Primero, miras el principio activo del medicamento que se va a llevar el paciente, ¿vale? Miras el principio activo. Después, en segundo lugar, piensas en la patología de base o en el efecto que pretende, en el efecto secundario o en la necesidad no cubierta que ese principio activo va a dejar en tu paciente. Y en tercer lugar, propones el producto complementario que cubre esa necesidad que has detectado. No creas una necesidad, detectas una necesidad asociada a una patología o a un producto o a un medicamento que ya estás dispensando. Son tres pasos, nada más. Entiendo lo que le estoy dando, entiendo para qué sirve, pienso en cuál es la patología base y todas las necesidades asociadas y en tercer lugar, propongo una solución de salud, un plan de salud mejor para que esa persona potencie el efecto terapéutico de lo que se está llevando. De acuerdo. Vamos con el paso uno. Voy a ponerte el ejemplo de algo que ocurre en tu farmacia todas las semanas y es un paciente con una receta con un colirio antibiótico. Vale, miras la caja, ves tobramicina o ciprofloxacino o lo que sea, un antibiótico ocular. Le ha visto el oftalmólogo o el médico de cabecera y le han diagnosticado una conjuntivitis o una blefaritis con un componente infeccioso, ¿de acuerdo? Detecto, miro, conozco, soy farmacéutica, soy técnico, sé lo que tiene ese producto que le ha prescrito un médico. Segundo paso, ¿qué necesidad va a dejar de cubrir o no cubre totalmente o solo se cubre parcialmente con eso que le ha recomendado, que le ha prescrito el médico? Y aquí entra tu conocimiento farmacéutico, porque tú sabes, porque estudiaste esto, que si el ojo tiene costras, si tiene legañas, si tiene secreciones que están acumuladas en el borde palpebral, el párpado está irritado, el paciente además se toca, se pasa al otro ojo la infección, la toca en el móvil, se la pasa al resto de la familia. ¿Qué más cosas sabes? Sabes que hay que eliminar las secreciones, las costras de los párpados de forma estéril y segura. No me vale con un pañuelo. ¿Os acordáis las abuelas? Mi abuela no tenía un pañuelo que se restregaba siempre en los ojos. Eso no vale. También sabes que sin higiene palpebral la infección tiene muchas papeletas de volver, que el antibiótico va a funcionar ese tiempo, pero la posibilidad de recidivas es mayor. Y lo sabes porque lo has estudiado y porque lo has visto mil veces en mostrador. Segundo paso, tus conocimientos, lo que sabes. Detectas qué otras situaciones hay alrededor de esa prescripción y de esa patología que tiene el paciente. Y tercero, veo cuál es el producto complementario, cómo puedo ayudar más a mi cliente a que esa necesidad se vea cubierta. Por ejemplo, toallitas de limpieza palpebral estériles, monodosis que tienen tensoactivos suaves, que a lo mejor tienen también ácido hialurónico o lo que tengas seleccionado en tu farmacia. A lo mejor es lo que tienes seleccionado es gasas y suero, vale, mejor las toallitas de uso específico, pero bueno, si son gasas y suero, pues es lo que tienes determinado en tu farmacia. También me vale. Ya está. Esto es el BAMP. Esto es el BAMP. Es ese complemento para una necesidad de salud que ya existe en tu cliente que viene con una receta, una prescripción. ¿De acuerdo? ¿Qué conversación se va a dar en el mostrador, que es donde se frenan muchas titulares y sus equipos con los que trabajo? Escucha la conversación entera, palabra por palabra, ¿vale?
y desde ahí empieza a sacar tus propias conclusiones, porque seguro que algo muy parecido te ha pasado a ti. Llega la señora Paquita con su receta. Muy bien, señora Paquita. Aquí tiene el colirio que le han mandado el médico para la infección de su ojo. ¿Puedo preguntarle una cosa? Por las mañanas, ¿cómo tiene el ojo cuando se levanta? ¿Lo tiene pegado? ¿Tiene costras? ¿Le está picando? Y le escuchamos. Esperamos su respuesta. Y probablemente, es más que probable que la paciente te diga que sí, casi siempre te va a decir que sí, porque tú ya estás buscando unas preguntas, buscando esa necesidad que tú has detectado y necesitas que tu cliente la detecte también, ¿vale? Pues antes de ponerse el colirio le dices, es muy importante que se limpie muy bien el borde de de las pestañas y las pestañas, porque aquí es donde están las bacterias que están causando el problema. Se están quedando ahí. Si no las quitas, si no se retiran el antibiótico, pues va a empezar a hacer su efecto, pero va a llegar peor y no va a hacer todo su efecto. Y la infección le puede volver. Yo siempre, además, normalmente, para que se entienda bien, siempre pongo algún tipo de ejemplo como muy práctico, muy útil, muy del día a día. Yo le diría, es como fregar sin barrer, que la fregona vale, limpia, pero va a limpiar de aquella manera. Así que les recomiendo usar esas toallitas estériles, una por ojo, y así el colirio va a hacer su trabajo muy bien, lo va a hacer del todo. ¿Le va bien? Y no te olvides cuando hagas esta recomendación de un detalle que muchas veces nos explica el paciente y es el plan. Tú estás proponiendo un plan de tratamiento. Primero la limpieza con las toallitas, después, cuando el borde esté limpio y seco, el colirio, y nunca al revés. No demos por supuesto que el cliente que está ahí delante lo sabe. Recordémosle que si limpias después vas a arrastrar el colirio o la crema antibiótica recién aplicada antes de que haya penetrado bien. ¿Vale? Se tarda 30 segundos y puede cambiar por completo la eficacia del tratamiento. Ahí estás explicando cómo se soluciona el problema de salud. Estás haciendo lo que aprendiste en la facultad. Estás dando atención farmacéutica completa. Esto es un ejemplo, solo uno, es un colirio antibiótico. Pero puedes hacer lo mismo con el omeprazol, con un broncodilatador, con el paracetamol, con la insulina, con lo que tengas en el mostrador cada día. Cada principio activo tiene un BAM disponible. Y esta es solo una de las técnicas que trabajamos en la mentoría Farmacia Saludable, adaptando a tu farmacia, a tu zona, a lo que va entrando por tu puerta, que es lo que funcionó, esto le funcionó a ese en su pueblo. Y no es lo mismo que va a funcionar en tu pueblo o si tu farmacia es de ciudad, eso es una farmacia de paso o de barrio, me da igual. Aunque las dos farmacias sean pequeñas, me da lo mismo. Cada farmacia tiene sus características particulares. Por eso trabajo individualmente, aunque sean mentorías grupales, con cada una de las titulares con las que trabajo, ¿vale? En tercer lugar, esto lo tienes que entrenar. Lo que separa a las titulares que hacen esto una vez y se olvidan de las que lo convierten en la forma normal de trabajar en su farmacia es el entrenamiento. Y me da lo mismo si estás tú sola en la farmacia o si tienes equipo. El protocolo se puede hacer exactamente igual, lo mismo. Si tienes equipo, te reúnes una vez a la semana con tu equipo, 15 minutos, y si no, te reúnes contigo misma, ¿vale? Por ejemplo, los lunes por la mañana, antes de abrir o a mediodía, un ratito, 5 o 10 minutos, y eliges un principio activo. Uno, no cinco, uno de los 10 medicamentos más prescritos en tu farmacia. Y trabajas el BAMP entre las dos, tres personas que sois, ¿vale? Entre los que seáis. Cada uno propone qué necesidad se ve y qué producto complementario encajaría. Idealmente el BAM tiene que tener un precio bastante asequible, idealmente pues alrededor de 10 euros, un poco menos si es posible, ¿vale? Porque así el cliente no se piensa tanto el hacer esa inversión. Cuando lo tenéis, cerréis la propuesta, escribís las tres frases que le vais a decir en el mostrador esta semana y durante esos 5 días, cada vez que salga ese principio activo o esa dispensación, se hace así, como habéis acordado. Y el viernes os volvéis a sentar o lo volvéis a mirar juntas o tú contigo misma, si estás sola, y piensas, ¿qué ha ido bien? ¿Qué me han contestado los pacientes? ¿Qué he vendido más? ¿Qué no he vendido? ¿Cuáles han sido los beneficios que he sacado en lo profesional y en lo económico? Y la semana siguiente, otra vez, con el mismo principio activo, no cambies, porque entonces no da tiempo a asimilar los conceptos y a asentarlos. Utiliza un BAM distinto cada mes, uno solo, porque así no os vais a liar y te va a dar tiempo a asentar los conceptos. Y súper importante, va a haber pacientes que te digan que no, que hoy no.
que no lo quiero. Va a haber más noes que sí, es seguro. Te va a haber quien te diga, bueno, ya lo miraré, o ya lo tengo en casa, o bueno, no lo sé. Va a haber más noes que sí es. Y no pasa nada, es perfecto. Ninguna venta se cierra en el 100% de los casos. Y esto, en el fondo, no es nada más que una recomendación profesional. Tu papel aquí es dar toda la información completa, hacer la recomendación completa, no información, porque informar es solo decirlo. Recomendar es tomar tu papel como sanitario y decir lo que necesita el paciente. Lo que tú quieres, lo que tú necesitas y lo que el paciente necesita es que todos reciban lo que tú como farmacéutica ya sabes que necesitan. Necesitan recibir la mejor recomendación que está en tus manos, la mejor solución que está en tus manos. Lo que hagan con ella ya es su decisión. Como decía ese, su trabajo es darles la posibilidad de elegir. Y esto es un entrenamiento. Y recuerda que cada no te está acercando más a un sí. Lo que se va a llevar sí o sí tu cliente es el consejo, eso siempre. Luego él va a elegir. Así que vamos a ir cerrando. Lo que hoy hemos visto es el por qué y el para qué de lo que ocurre en tu mostrador, el método BAMP para aumentar tus ventas y cómo mantener en el tiempo esta manera de trabajar. Y llegados a este punto, antes de entrar en el turno de preguntas, me las podéis poner por el chat si queréis. Si lo estás viendo en diferido, me lo puedes dejar también en la parte de abajo de comentarios o mandarme un correo electrónico a mcsaez@impulsatufarmacia.com, ¿vale? Llegado a este punto, para aquellas personas que queréis avanzar más rápido, os explico cómo trabajar conmigo en la metodología Impulsa. Yo acompaño, como te he dicho, personalmente a cada titular, no trabajo con grupos muy grandes. En los últimos años ya más de 150 titulares han pasado por mis mentorías. Farmacias que lo que tenían en común era una vocación de servicio. Titulares que entraban con la sensación de estar todo el día apagando fuegos y salían con un almacén ordenado, un equipo ordenado y un mostrador que realmente ayuda, facturando más, además, y generalmente a medio y largo plazo trabajando menos horas. Y sin traicionar el por qué se metieron en esto, esa vocación. Esto es un camino, son los cimientos y luego el crecimiento. Y en este orden, nunca al revés. Si te resuena, la manera de empezar a trabajar conmigo es una reunión de análisis y evaluación previa. Conmigo, sin coste, uno a una videoconferencia, sin compromiso. Me cuentas cómo estás en tu farmacia hoy, miramos juntas por dónde empezar y sales de esa reunión sabiendo con claridad cuál es el siguiente paso, tanto si acabamos trabajando juntas como si no. Tienes el enlace por aquí debajo y si prefieres directamente me puedes contactar en impulsatufarmacia.com/contacto. Así que pasamos a las preguntas. Voy a mirar el chat. Podéis poner vuestras preguntas sobre la sesión de hoy o contadme cómo vivís vosotras esto de, pues eso, de estar en el mostrador y tener esa dicotomía de ser empresaria, de tener que vender o de querer vender algo a tus clientes y sentir que a lo mejor no es lo que a lo que estabas llamada, no es a lo mejor lo que tenías pensado cuando empezaste en esto de la farmacia. Vais poniendo por aquí vuestros comentarios, os leo en el chat. Vale, tengo por aquí, ahí veo por aquí que estáis algunas de mis alumnas. ¿Cómo estáis? Si queréis daros audio, daros micro, solo tenéis que levantar la mano y os doy audio y micro y salís audio y cámara si queréis a preguntarme. Vale, muy bien, y si no, pues mandádmelo por correo electrónico mcsaez@impulsatufarmacia.com o en impulsatufarmacia.com/contacto. Así que, bueno, de momento hoy no hay preguntas entre las personas que estáis ahora mismo en la sala. Mandádmelo por privado. Y bueno, un placer haberos tenido por aquí. Es todo por hoy. Recuerda, primero los cimientos y luego el crecimiento. Y pon en práctica lo aprendido, porque la acción es lo que marca la diferencia. Nos vemos en la sesión privada de trabajo y desde aquí empezamos a construir esa farmacia en la que puedes vivir de tu farmacia y no para tu farmacia. Así que un abrazo y feliz día. Nos vemos pronto.